En los meses de este año, matizados por los apagones, las familias debieron notar una rebaja en su factura mensual. Sin embargo, esto no ocurrió. Otro aspecto que provoca razonablemente cuestionar la falta de transparencia de la factura eléctrica. Los usuarios, que se supone deben ser notificados de las alzas como cualquier otro servicio, han sido sorprendidos con aumentos que ahora, aunque se supone debieron ser redimidos, siguen reflejándose. Veamos. El subsidio es una de las principales discusiones. En 2019, la inversión país en subsidio eléctrico fue de 119.000 millones de pesos. En 2020 se redujo a 71.000 millones de pesos. En 2021 siguió bajando a 59.000 millones de pesos. Uno de los aspectos planteados por las distribuidoras es que no han subido la factura, sino desmontado el subsidio, lo que para los fines provoca el mismo resultado. ¿Hasta cuándo va a poder el Estado, con los ingresos que tiene, seguir manteniendo los niveles de subsidio que tiene? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los campesinos si no se subsidian los fertilizantes, que están en las nubes, han bajado un poquito últimamente? Pero también con los combustibles. Pero eso tiene un límite, y cuando se te acabe ese límite, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, yo no creo en parcho, en poner un impuestico aquí, otro impuestico allá. No, yo creo en que tenemos que hacer reformas estructurales. Yo creo en que si perdemos tiempo en hacerlo, puede llegar un momento que nos llegue la tormenta perfecta que ya se está formando y nos caen los vientos a nivel mundial. Fíjate lo que pasó en Sri Lanka, las huelgas en Alemania, la escasez como sigue creciendo. Cuando aquí incluso gente de la FAO ha dicho del temor de que ocurra una hambruna mundial. A eso no nos va a afectar a nosotros porque nosotros somos autoproductores. Mentira. El 80% de los insumos de nuestra producción agropecuaria son importados. Nosotros somos ensambladores de muchos productos. Los pollos nosotros no lo hacemos, lo ensamblamos aquí. Todos los componentes para criar un pollo son importados. El día que nos falte no tendremos pollo. Isaconde destaca que el impacto del precio de la energía para los sectores productivos puede estrangular la producción. Teme que contraer la economía en un momento histórico de inflación genere un panorama difícil en el país. El cuco puede venir y tú tienes que estarte preparado. ¿Qué tú puedes hacer? Por ejemplo, integrar más el origen en la producción. Tratar de usar más componentes locales en la producción. Nosotros no podemos ser competitivos en todo. Hay productos que nosotros estamos haciendo y no somos competitivos, entonces eso cuando tú se lo vendes, lo tienes que vender más caro. Y tú lo proteges de las importaciones extranjeras. Pero si no eres competitivo, produce otra cosa en ese terreno. Y eso es parte de la tarea que tiene que hacer el Estado. El gobierno determinó no continuar con los aumentos, pero ¿eso cierra este capítulo? ¿Hasta cuándo va a poder sostener las pérdidas eléctricas el gobierno sin perjudicar a los consumidores? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se mejore la eficiencia de las empresas de distribución. Pero si tú manteniendo esas deficiencias y esas pérdidas, tú jamás vas a ser competitivo y va a llegar un momento que no va a tener capacidad de subsidiar todo lo que está subsidiando, y ese es mi temor. Comparar el costo de la factura eléctrica de una familia desde noviembre hasta el día de hoy evidencia que las EDES han mentido respecto a qué aumentos han aplicado. En octubre de 2021 inició el desmonte gradual del subsidio que de forma progresiva cambiaría la tarifa cada 3 meses hasta completar un desmonte total en diciembre del 2026. El precio del kilovatio hora no es igual para todos los clientes. Hay un precio distinto para quienes consumen entre 0 a 200 kilovatios hora, que son los más pobres. Otro grupo es el que consume de 201 a 300. El tercero son los consumidores de entre 301 a 700. Y un cuarto grupo, los que consumen mensualmente más de 700 kilovatios hora. Según el superintendente de electricidad, el promedio del ajuste sería de 1.4%
y subiría cifras insignificantes para las residencias desde 39.99 pesos hasta 892 pesos para los grandes negocios. Pidieron que nadie se asustara y que el Estado mantendría el subsidio de los más pobres. El segundo ajuste se realizó en el periodo enero-marzo. Edenorte aumentó 7.84% a los clientes del rango más bajo de consumo, los de entre 0 a 200 kilovatios hora, siendo el sector más afectado, y evidenciando de inmediato que el desmonte del gobierno daría muy duro a los más pobres. Edesur aumentó a las familias de ese mismo rango un 6.90% a la factura, un poco menos que Edenorte, pero igualmente los más afectados. Edeste lo hizo en un 6.61%. La política de reajuste justificó la acción en que son el grupo más subsidiado. Llegó abril y aunque la gente no estaba pendiente, tocaba otro palo acechado, que aunque el gobierno decía era de un 9% en las facturas, se reflejaba con un 10 y 12% extra al precio del kilovatio hora, y también aplicaba para los consumidores de 0 a 200 kilovatios hora. Se aplicaría la misma alza en julio. La Superintendencia de Electricidad ha anunciado la devolución del aumento aplicado a los usuarios en la factura de junio. Pero ¿cómo se explica que una familia que pague 2.300 pesos de luz en marzo, en junio pague 5.000 pesos en nombre de un aumento del 9%? Sin dudas, los números no cuadran y las EDES han mentido. Cerramos con varias preguntas que para los fines no podemos responder nosotros. ¿Cuándo y en qué formas se dispondrá una reducción de los gastos para eficientizar los ingresos de las redes? ¿Cuándo rehabilitaremos las redes para reducir pérdidas? ¿Y qué haremos para mejorar las cobranzas de modo que en el país no se ahoguen dos subsidiadores? El gobierno por un lado y los que pagan lo suyo y lo ajeno por otro. Por favor, veamos también esta cara del pacto eléctrico. Gracias por su sintonía.